¿Por qué los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías? Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. This episode is brought to you by Cadillac. Cadillac certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Cadillac.com/service to learn more. Esta es una pregunta que ha intrigado a historiadores, teólogos y curiosos durante siglos. A primera vista, podría parecer una simple divergencia religiosa, pero la respuesta es profunda y multifacética. Enraizada en siglos de historia, interpretación de textos sagrados y diferencias fundamentales en la comprensión de la fe y la divinidad. El Mesías esperado en el judaísmo no es solo una figura religiosa, sino un líder que transformará el mundo de maneras muy específicas, mientras que el cristianismo celebra a Jesús como el cumplimiento de las profecías mesiánicas. El judaísmo sigue esperando a su Mesías, basándose en criterios que Jesús, según su interpretación, no cumplió. Estas diferencias nos llevan a un viaje fascinante a través de las escrituras hebreas, los textos cristianos y las ricas tradiciones y expectativas que han moldeado dos de las religiones más influyentes del mundo. Bienvenidos a Ecos de la Biblia. En este video descubrirás las razones teológicas, históricas y culturales detrás de esta significativa discrepancia. Exploraremos cómo las profecías del Antiguo Testamento, la tradición rabínica y los eventos históricos han influido en la perspectiva judía, arrojando luz sobre un tema que sigue siendo relevante y profundamente significativo en la actualidad. Comencemos. Número 1. Monoteísmo estricto. El monoteísmo es un principio fundamental en el judaísmo. Los judíos creen en un Dios único, omnipotente y trascendente, conocido como el Eterno, Yahvé o Adonai. Esta creencia se encuentra en el corazón de su fe y se expresa en el Shema, una declaración central que dice: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6:4. En contraste, el cristianismo, especialmente en su forma trinitaria, sostiene la creencia en la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Jesús y Dios Espíritu Santo. La Trinidad implica que Jesús es una de las tres personas divinas y comparte la misma naturaleza divina que el Padre y el Espíritu Santo. Para los judíos, la noción de una Trinidad o la divinidad de Jesús contradice directamente su creencia en un Dios absoluto y único. Cualquier intento de dividir a Dios en múltiples personas o darle una manifestación humana, como Jesús, va en contra de la unidad y la trascendencia divina que creen que posee Dios. Los judíos también sostienen que Dios es inmutable y no cambia. La encarnación de Jesús, donde Dios se hizo hombre según la creencia cristiana, se considera incompatible con la creencia judía en la inmutabilidad de Dios. Desde la perspectiva judía, la enseñanza de que Jesús es el Hijo de Dios y parte de la Trinidad se considera una herejía o una creencia falsa en relación con la naturaleza de Dios. Los judíos no ven a Jesús como un Salvador divino o el Mesías prometido. Aunque reconocen que Jesús fue una figura histórica importante en su tiempo, no le atribuyen la divinidad ni le otorgan un papel mesiánico. Para los cristianos, Jesús es visto como el camino a la salvación y la reconciliación con Dios. Los judíos, en cambio, creen en la salvación a través de la observancia de la ley y la ética, no a través de la fe en Jesús. Número 2. Concepto de Mesías. Los judíos creen en la llegada futura de un Mesías, en hebreo Mashiach o Mesías, que será un descendiente del rey David.
Se espera que este Mesías sea un líder humano que cumplirá varias profecías mesiánicas, como la reunificación de la diáspora judía, la reconstrucción del Templo de Jerusalén y la instauración de una era de paz y justicia en la tierra. La llegada del Mesías marcará la redención de Israel y la restauración del reino de Dios en la tierra. Este evento está asociado con la era mesiánica conocida como Olam Habá o mundo venidero. Los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías prometido porque no cumplió las expectativas mesiánicas tradicionales. Jesús no logró la reunificación de Israel, la paz universal, ni la reconstrucción del templo durante su vida. El rechazo de Jesús como el Mesías en el judaísmo también se basa en el hecho de que no hay un consenso mesiánico entre las diversas corrientes del judaísmo. En el cristianismo, Jesús es reconocido como el Mesías prometido, pero con una interpretación y un papel muy diferentes. Los cristianos creen que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, y que vino para redimir a la humanidad a través de su muerte en la cruz y su resurrección. La creencia en Jesús como el Mesías en el cristianismo se basa en las enseñanzas y afirmaciones del Nuevo Testamento, que se ven como el cumplimiento de las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Mientras que los judíos esperan un Mesías humano que aún está por venir, los cristianos creen que Jesús es el Mesías divino que ya ha venido y cumplido su misión redentora. Para los cristianos, la segunda venida de Cristo se asocia con su regreso en gloria al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos, pero esta creencia difiere de las expectativas mesiánicas judías. Número 3. Origen de Jesús. Según las creencias judías, María fue una mujer judía común y corriente que dio a luz a Jesús. El judaísmo no reconoce ninguna intervención divina o concepción virginal en el nacimiento de Jesús, como se describe en el Nuevo Testamento cristiano. Los cristianos creen en la concepción virginal de Jesús, lo que significa que María concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo sin tener relaciones sexuales con un hombre. Esta creencia cristiana se encuentra en el Evangelio de Mateo 1:18-25 y el Evangelio de Lucas 1:26-38 del Nuevo Testamento. Desde la perspectiva judía, el hecho de que Jesús tuviera una madre humana implica que él mismo era humano, no divino. Los judíos sostienen firmemente la creencia en un Dios único y trascendente, y no ven a Jesús como una manifestación de Dios en la tierra. La encarnación, es decir, la creencia en que Dios se hizo hombre en Jesús, es fundamental en el cristianismo, pero va en contra del principio judío de que Dios es incorpóreo e inmutable. La idea de que Dios pueda tomar forma humana se considera incompatible con el concepto judío de la divinidad. Los judíos reconocen a Jesús como una figura histórica importante, pero lo ven como un ser humano extraordinario, un rabino o un profeta, en lugar de como una figura divina. Desde la perspectiva judía, atribuir divinidad a un ser humano es considerado una desviación de la estricta unidad y trascendencia de Dios. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Your earbud fell in a coffee cup. You need a taco pick-me-up. When modern life gets rough, grab the timeless taste you love. Paso, the old El Paso. Breathe deep. Imagine your legs more limber in Duluth Trading Double Flex Denim. Envision euphorically squatting for that can of suds, bending for your toolbox in a state of bliss, lunging for your laser level on a whole new level. Relax and allow the flex to fill you with ability. Find your inner flex in Double Flex Denim only at Duluth Trading. Número 4. Tradición y escrituras. Los judíos basan sus creencias religiosas en las escrituras hebreas, conocidas como la Biblia hebrea o el Tanaj. El Tanaj se compone de 3 partes: la Torá, ley, los Neviim, profetas,
y los Ketubim, escritos. Estas escrituras son altamente reverenciadas en el judaísmo y forman la base de su teología y tradición religiosa. En el Antiguo Testamento no se menciona a Jesús ni se hace referencia directa a su divinidad. Los judíos consideran que las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento se refieren a eventos futuros y no a la vida de Jesús, lo que contribuye a su negación de su divinidad. Aunque hay pasajes en el Antiguo Testamento que los cristianos interpretan como profecías sobre Jesús, los judíos tienden a tener una interpretación diferente de estos textos. Por ejemplo, el libro de Isaías contiene profecías mesiánicas que los cristianos interpretan como prefiguraciones de Jesús, como el famoso pasaje de Isaías 53 que describe a un siervo de Dios sufriente. Los judíos interpretan este pasaje de manera diferente, refiriéndose más a Israel como un colectivo que sufre en lugar de a un individuo específico como Jesús. Además de las Escrituras, los judíos también valoran la tradición rabínica y las enseñanzas de los sabios judíos a lo largo de los siglos. Esta tradición oral, que se encuentra en obras como el Talmud y la Midrash, complementa y aclara las enseñanzas de la Torá y proporciona un marco interpretativo para entender la voluntad de Dios y cómo vivir una vida piadosa según la ley judía. En contraste, el cristianismo se basa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento describe a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y presenta sus enseñanzas, milagros, muerte y resurrección como fundamentales para la fe cristiana. Los cristianos ven el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, interpretando las promesas y profecías mesiánicas como cumplidas en Jesús. Número 5. Historia y experiencias colectivas. Las experiencias históricas y colectivas de los judíos también han influido en su percepción de Jesús y el cristianismo. Durante siglos, los judíos han enfrentado persecución y discriminación por parte de las comunidades cristianas en Europa y otras partes del mundo. Estos eventos históricos han creado barreras y desconfianza hacia la figura de Jesús como Mesías dentro de la comunidad judía. Además, la promoción forzada de la conversión al cristianismo, especialmente durante la Inquisición y otros periodos de intolerancia religiosa, ha dejado una huella profunda en la relación entre judíos y cristianos. Por otro lado, el cristianismo ha evolucionado en diversas tradiciones y doctrinas a lo largo de la historia, dando lugar a diferencias teológicas significativas entre las denominaciones cristianas. Estas diferencias también afectan cómo se percibe a Jesús dentro de cada tradición cristiana y cómo se relaciona con el judaísmo y otras religiones. Número 6. Rechazo de la divinidad humana. En el judaísmo se afirma la creencia en un Dios trascendente, es decir, un Dios que está más allá del mundo físico y las limitaciones humanas. Esta trascendencia implica que Dios es inmutable, incorpóreo y no está sujeto a las limitaciones humanas, emociones o debilidades. La idea de la divinidad de Jesús, donde Dios se encarna en forma humana, contradice el principio de la trascendencia divina en el judaísmo. Los judíos argumentan que Dios no puede ser limitado ni confinado a una forma humana, ya que esto sería contrario a su naturaleza trascendente e inmutable. Por otro lado, en el cristianismo, especialmente en su forma trinitaria, se sostiene que Dios se encarnó en Jesús, es decir, que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús de Nazaret. Para los cristianos, Jesús es visto como el Hijo de Dios y la segunda persona de la Trinidad, compartiendo tanto una naturaleza divina como humana. Esta divergencia entre el concepto judío de la trascendencia divina y la creencia cristiana en la encarnación de Dios en Jesús ha sido una fuente significativa de separación teológica entre ambas religiones. Mientras que los judíos mantienen que Dios es uno y único, los cristianos creen en una Trinidad en la que Dios se manifiesta en tres personas. El judaísmo, como religión monoteísta estricta, no reconoce intermediarios divinos entre Dios y la humanidad, ni siquiera en forma de un ser humano como Jesús.
Los judíos enfatizan la relación directa entre cada individuo y Dios sin necesidad de intermediarios o mediadores divinos. Desde la perspectiva judía, Jesús puede ser reconocido como un líder religioso o un maestro, pero no se le atribuye divinidad ni se le considera una manifestación de Dios. Número 7. Historia de las disputas teológicas. En los primeros siglos de la era cristiana, surgieron comunidades cristianas entre judíos y gentiles, dando lugar a desacuerdos sobre si Jesús era el Mesías prometido y cómo se relacionaba con Dios. Un momento crucial en estas disputas teológicas fue el Concilio de Nicea en 325 después de Cristo, donde los líderes cristianos debatieron y definieron la relación entre Jesús y Dios dentro del contexto de la Trinidad. Los judíos que no participaron en el concilio rechazaron la nueva formulación trinitaria que afirmaba la divinidad de Jesús. La cristología, la doctrina que trata sobre la naturaleza y persona de Jesús, se convirtió en un punto focal de estas disputas. Concilios posteriores, como el Concilio de Calcedonia en 451 después de Cristo, continuaron definiendo la relación entre las naturalezas divina y humana de Jesús. A medida que los cristianos expandían su fe a diversas regiones, surgían tensiones con las comunidades judías. Las misiones cristianas a menudo buscaban persuadir a los judíos de que Jesús era el Mesías, lo cual generaba desacuerdos y debates. En respuesta a las disputas teológicas cristianas, líderes judíos y eruditos rabínicos formularon argumentos en contra de la divinidad de Jesús y defendieron las creencias judías tradicionales. En ciertos momentos históricos, como durante la Inquisición española, leading a business today means constantly adapting. On the Executive Insights podcast, brought to you by AWS, global leaders share how they're making tough calls, testing bold ideas, and putting innovation into practice, generative AI included. If you're looking for real stories behind what's working, this is it. Subscribe to the Executive Insights podcast today, available now on all major podcast platforms. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. What if buying a new appliance felt like a win for your home and your wallet? Save up to 50% plus up to an extra $600 on select major appliances at the Best Buy Appliances Labor Day Sale. Learn more at bestbuy.com. Best Buy, imagine that. Los judíos enfrentaron persecuciones y conversiones forzadas al cristianismo, presionados a aceptar la divinidad de Jesús. A lo largo de los siglos, las diferencias teológicas entre judíos y cristianos persistieron como puntos de separación religiosa. Las disputas sobre la naturaleza de Jesús y su relación con Dios continúan siendo temas importantes de discusión y debate en la actualidad. En tiempos recientes, líderes religiosos y académicos han trabajado para fomentar el diálogo interreligioso y la comprensión mutua entre judíos y cristianos, buscando abordar las diferencias teológicas de manera respetuosa y encontrar áreas de convergencia y colaboración. Número 8. Rechazo de la cruz. En el cristianismo, la crucifixión de Jesús se considera un acto redentor fundamental. Se cree que Jesús murió en la cruz para expiar los pecados de la humanidad y abrir el camino hacia la reconciliación con Dios. La crucifixión se considera un sacrificio supremo, donde Jesús, como el Cordero de Dios, ofreció su vida para redimir a la humanidad de sus pecados. Desde la perspectiva judía, la crucifixión de Jesús no se interpreta como un acto redentor ni como un sacrificio expiatorio. Los judíos no reconocen a Jesús como un sacrificio redentor porque no creen que los pecados puedan ser redimidos a través de la muerte de una persona. La idea de que alguien pueda morir por los pecados de otros va en contra de la enseñanza judía de que cada individuo es responsable de su propia relación con Dios
y la expiación personal de sus pecados a través del arrepentimiento y la reparación. En la teología judía, la cruz no tiene ningún simbolismo redentor. La idea de un Mesías crucificado como redentor es incompatible con las expectativas mesiánicas judías tradicionales. Para los judíos, el Mesías se espera como un líder humano que traerá la paz y la justicia, pero no a través de la muerte en la cruz. El judaísmo enfatiza la importancia de la vida en este mundo y la ética en la conducta humana como medios para vivir una vida justa y agradar a Dios. La crucifixión de Jesús no tiene un papel relevante en estas enseñanzas éticas y teológicas judías. A lo largo de la historia, las tensiones entre judíos y cristianos a menudo se han agravado por estas diferencias en la interpretación de la crucifixión. En algunos casos, las persecuciones y los pogromos dirigidos contra comunidades judías se justificaron con la acusación de que los judíos eran responsables de la crucifixión de Jesús, lo que contribuyó a la hostilidad y la discriminación. Número 9. Diferentes interpretaciones de la Escritura. Las diferencias en la interpretación de las Escrituras han contribuido a las divergencias teológicas entre judíos y cristianos, y estas interpretaciones siguen siendo una fuente de debate y discusión entre ambas religiones. Algunos ejemplos destacados incluyen Isaías 7:14. Los cristianos interpretan la profecía sobre la Virgen que dará a luz como una referencia a la concepción virginal de Jesús, mientras que los judíos a menudo ven virgen como joven mujer y no hacen la conexión con Jesús. Isaías 53. Los cristianos ven a Jesús como el cumplimiento del siervo sufriente, quien sufre por los pecados de otros, mientras que los judíos tienden a interpretar al pueblo de Israel como el siervo sufriente. Deuteronomio 6:4, Shema. Los judíos enfatizan la unicidad absoluta de Dios, mientras que los cristianos trinitarios ven en este pasaje un indicio de la Trinidad. Levítico 17:11. Los cristianos relacionan la idea de que la vida de la carne está en la sangre, con la salvación a través de la sangre de Jesús, mientras que los judíos no hacen esta conexión y ven este pasaje en un contexto diferente. Jeremías 31:34. Los cristianos interpretan la profecía del nuevo pacto como una referencia a Jesucristo, mientras que los judíos pueden verlo en un contexto más general de renovación espiritual. Salmo 110. Los cristianos ven este salmo como una referencia a Jesús como un sacerdote eterno, mientras que los judíos pueden interpretarlo de manera diferente o en relación con el rey David. Génesis 12:7 y Deuteronomio 33. Los pasajes que hablan de la promesa de la tierra de Israel pueden interpretarse de manera diferente en el contexto de la relación judía y cristiana con la tierra. Mateo 5:17-20. Los cristianos ven estos pasajes en el contexto del cumplimiento de la ley en Jesús, mientras que los judíos enfatizan la observancia continua de la ley. Estas diferencias en la interpretación de las Escrituras han influido en las divergencias teológicas entre judíos y cristianos a lo largo de la historia, y continúan siendo temas de discusión en la actualidad. Número 10. Respeto por la diversidad religiosa. El judaísmo valora la libre elección en cuestiones de fe y espiritualidad, alentando a las personas a elegir su camino religioso de manera consciente. Los judíos sostienen que la fe y la relación con Dios deben ser decisiones personales y no impuestas a otros. Históricamente, el judaísmo ha promovido la tolerancia y el respeto por las creencias y prácticas religiosas de otras comunidades. A lo largo de la diáspora judía, los judíos han interactuado con personas de diferentes religiones y culturas, fomentando una actitud de coexistencia pacífica. La ética judía enfatiza la importancia de la ética, la justicia social y la caridad, lo que a menudo implica colaborar con personas de diferentes creencias para lograr objetivos comunes. El judaísmo no tiene una tradición de proselitismo activo y respeta la autonomía religiosa de los demás. Los judíos participan en el diálogo interreligioso
que implica conversaciones constructivas y respetuosas para fomentar el entendimiento mutuo y abordar cuestiones de interés común. Número 11. Historia de persecución. Durante la Edad Media, los judíos en Europa y otras partes del mundo cristiano enfrentaron persecuciones y expulsiones basadas en prejuicios religiosos. La acusación de deicidio, culpando a los judíos por la muerte de Jesús, fue utilizada para justificar la hostilidad y la discriminación. Las expulsiones y los pogromos se llevaron a cabo en países como Inglaterra, Francia y España, y durante la Inquisición española, los judíos enfrentaron conversiones forzadas al cristianismo o la expulsión. Los pogromos, ataques violentos contra comunidades judías, se basaban frecuentemente en la idea de que los judíos eran responsables de la muerte de Jesús. Estas persecuciones históricas contribuyeron a la formación de la identidad judía como una comunidad separada y aislada, luchando por preservar sus tradiciones y fe en un entorno hostil. Aunque algunos líderes cristianos han trabajado para promover un mejor entendimiento y reconciliación. Sweat moves you forward. Degree Antiperspirant is here to make sure it never holds you back. Clocking in, sweat. Lunch meeting, sweat. Biking home, sweat. Degree Advanced is for the hustlers who put in the sweat. The world's #1 antiperspirant with up to 72-hour sweat and odor protection. Degree, here for sweat. Try it today. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. This podcast is brought to you by Carvana. Got a car to sell but no time to waste? Hop on to Carvana.com to get a real offer for your car in seconds. All you have to do is enter your license plate, answer a few quick questions, and if you accept the offer, Carvana will pay you as soon as you hand the keys over. They even offer same-day pickup in many cities. Save your time, score some cash, and sell your car the convenient way to Carvana. Pickup times vary. Fees may apply. Las persecuciones históricas dejaron una marca duradera en las relaciones entre judíos y cristianos. En tiempos recientes, ha habido esfuerzos por parte de líderes religiosos y comunidades para promover el diálogo interreligioso y la reconciliación, superando las tensiones históricas. Número 12. Falta de evidencia convincente. Los judíos y los cristianos tienen diferentes fuentes de evidencia y creencias fundamentales sobre Jesús. Para los cristianos, el Nuevo Testamento es la fuente principal que describe la vida, enseñanzas y acciones de Jesús. Sin embargo, los judíos no consideran el Nuevo Testamento como una fuente autoritaria ni creen en su divinidad. En cambio, las escrituras hebreas del Antiguo Testamento son las fuentes principales para los judíos, quienes argumentan que no hay testimonios contemporáneos independientes fuera del Nuevo Testamento que respalden las afirmaciones cristianas sobre Jesús. Los judíos sostienen que las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento se interpretan de manera diferente en el cristianismo y el judaísmo, y no respaldan la creencia de que Jesús era el Mesías prometido. La crucifixión y resurrección de Jesús, fundamentales para la fe cristiana, son vistas con escepticismo por algunos judíos debido a la falta de evidencia histórica y documental independiente que las respalde. El judaísmo enfatiza la creencia en un Dios único y trascendente, y algunos judíos consideran que las afirmaciones cristianas sobre la divinidad de Jesús contradicen este principio fundamental. Número 13. Diferencias en la liturgia. El judaísmo se fundamenta en la adoración de un Dios único y trascendente proclamado en el Shema, una oración esencial que afirma la unidad de Dios. Los judíos se congregan en sinagogas para estudiar las Escrituras, rezar y adorar juntos. El sábado, conocido como Shabbat, es uno de los días más sagrados, dedicado al descanso y la adoración. Los viernes por la noche y los sábados
Los judíos se reúnen en la sinagoga para sus prácticas religiosas. Las escrituras hebreas, llamadas Tanaj, son centrales en la liturgia judía e incluyen la Torá, los profetas y los escritos. En la práctica religiosa judía se utilizan diversos símbolos y rituales significativos como la menorá, el shofar y la Brit Milá. Además, celebran festividades como Pesach, Sukkot y Yom Kippur. Los rabinos sirven como guías espirituales y educadores sin una jerarquía clerical centralizada. En contraste, el cristianismo se centra en la adoración de Dios en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las iglesias son lugares donde los cristianos se reúnen para adorar a Jesús como el Hijo de Dios y Salvador. El domingo, como Día del Señor, conmemora la resurrección de Jesús. Las escrituras cristianas comprenden el Antiguo y Nuevo Testamento, fundamentales en la liturgia que incluye rituales como la Eucaristía y símbolos como la cruz y el pez cristiano. Los líderes religiosos en el cristianismo incluyen sacerdotes, obispos y otros clérigos, organizados en una jerarquía eclesiástica. Esta diversidad de prácticas y organizaciones refleja la riqueza y variedad dentro de la fe cristiana. Número 14. Énfasis en la ley y la ética. En el judaísmo la observancia de la Torá es central. La Torá, con mandamientos y enseñanzas divinas, regula la vida y la ética judías. Seguir la ley no es solo un acto religioso, sino una forma de honrar a Dios y vivir una vida justa y moral. La ética y la justicia son principios fundamentales, con un fuerte enfoque en la justicia social, la caridad, tzedaká, y el respeto por los demás. La vida judía se basa en la comunidad y la tradición, transmitiendo enseñanzas a través de generaciones y educación religiosa. Las sinagogas no solo son lugares de adoración, sino también de fortalecimiento comunitario y preservación de prácticas religiosas. En contraste, el cristianismo centra su fe en Jesús como el mediador entre Dios y la humanidad. Los cristianos creen que a través de la fe en Jesús y su sacrificio en la cruz, los pecados son redimidos por la gracia divina. La moral cristiana se fundamenta en principios enseñados por Jesús, como el amor al prójimo y la integridad moral. Estas diferencias y similitudes en valores éticos reflejan las raíces históricas y doctrinas teológicas de ambas religiones, enfocándose en la ley y la ética en el judaísmo y en la fe en Jesús y la gracia en el cristianismo. Número 15. Tradición oral judía. El Talmud es esencial para la tradición oral judía, compuesto por comentarios, discusiones y leyes desarrolladas durante siglos. Se divide en el Talmud de Jerusalén y el Talmud babilónico, siendo este último más estudiado y citado. Su rol es crucial en la vida judía, guiando la ley y la ética, y ofreciendo interpretaciones detalladas de la halajá, ley judía, aplicable a situaciones cotidianas. El Talmud discute diversas expectativas mesiánicas judías, aunque rechaza la idea de que Jesús cumplió con estas expectativas. Además de su función religiosa, el estudio y la enseñanza del Talmud son fundamentales en la educación judía, contribuyendo a la rica tradición intelectual y cultural del judaísmo. Número 16. Identidad religiosa. En el judaísmo, la relación directa con Dios es central. No se requieren intermediarios divinos para acceder a Dios ni para la redención espiritual. La oración, el estudio de las Escrituras y la observancia de los mandamientos son formas principales de conexión personal con Dios. La comunidad y la tradición son fundamentales en la identidad religiosa judía, transmitiendo enseñanzas y preservando prácticas religiosas. El cristianismo centra su fe en Jesús como mediador entre Dios y la humanidad. Los cristianos creen que a través de Jesús, la relación personal con Dios se restaura y se fortalece. Los rituales como el bautismo y la Eucaristía refuerzan la fe y la comunión espiritual con Dios. Estos elementos tienen un papel significativo en la vida cristiana, proporcionando momentos de conexión espiritual y fortaleciendo la relación con la gracia divina. Número 17. Influencia cultural y social. La socialización religiosa comienza desde una edad temprana,
introduciendo a las personas a la religión de sus padres y comunidades. El entorno geográfico y cultural en el que crecen moldea profundamente sus creencias religiosas y prácticas. A lo largo de la vida, los individuos pueden reconsiderar sus creencias religiosas debido a cambios sociales y culturales como la secularización y la globalización. Estos factores influyen en decisiones personales como la elección de amigos, matrimonio y participación en la comunidad. Además, las creencias religiosas de una persona pueden evolucionar con el tiempo debido a experiencias personales significativas, desafíos intelectuales y búsqueda espiritual, reflejando la complejidad de interactuar dentro de contextos religiosos y culturales. Número 18. Diversidad en el judaísmo. El judaísmo ortodoxo enfatiza la adherencia estricta a la tradición y la ley judía. El judaísmo conservador busca equilibrar la tradición con adaptaciones a la vida moderna dentro del marco halájico. El judaísmo reformista adopta una postura liberal y progresista, adaptando la religión a las condiciones contemporáneas, mientras que el judaísmo reconstruccionista enfatiza la evolución cultural y espiritual y la ética social. El judaísmo humanista se centra en aspectos éticos y culturales, sin enfocarse en un Dios personal. Cada una de estas corrientes refleja una diversidad significativa en creencias y prácticas, enriqueciendo la identidad judía contemporánea mientras se promueve el diálogo interno y la unidad en la diversidad. Querido hermano o hermana, espero que hayas disfrutado explorando este fascinante tema tanto como yo. Si te gustó este video y encontraste información valiosa, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. Tus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos, así que déjalos en la sección de comentarios abajo. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kann du Norsk? If you used Babbel, you would. Babbel's conversation-based techniques teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world, with lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers. Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/Spotify. Spelled BABBEL.com/Spotify. Rules and restrictions may apply. Claptrap here. Two big things are coming this fall. Borderlands 4 and Spotify Wrapped. So stop listening to that one playlist that reminds you of your ex who only made you cry. Talking about you, Veronica. And pre-order Borderlands 4, coming out September 12th. Rated Mature. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu apoyo constante. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.